Vamos a comenzar la sesión de la tarde con una ponencia titulada Perspectiva de la inserción laboral en Canarias. Va a estar a cargo de don Carlos Díaz, psicólogo y miembro del grupo CINE. Queríamos apuntarles también que desde el 2004 ha venido desarrollando diversos estudios relacionados con la inserción laboral de los titulados de distintos niveles educativos y con sus necesidades formativas y competenciales, teniendo como clientes a distintas administraciones regionales, insulares y locales. Asimismo, ha elaborado distintos textos para revistas y congresos científicos en dichos ámbitos. Actualmente, como socio de la empresa Grupo CINE, desarrolla proyectos de formación en competencias transversales para diversos colectivos, como por ejemplo jóvenes, adultos desempleados, colectivos profesionales específicos como personal de hostelería, policía, monitores deportivos, profesionales de la acción social, etc. Además, le estaba diciendo que es una persona comprometida con la esperanza en el futuro y espero que su ponencia nos ayude a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, boa tarde. Cuando se me plantean desde la Dirección General la idea de realizar un estudio y dar una ponencia sobre inserción laboral, la pregunta es, ¿qué digo? Claro, en una situación de crisis es complicado hallar huecos, sobre todo en una situación de tanta incertidumbre, como que nunca se sabe cuándo van a empezar a salir los famosos brotes verdes, si son verdes, azules, naranjas, y hacia dónde caminar. Pero bueno, tomen esta ponencia como una propuesta y no como algo cerrado. Desde luego son muy discutibles nuestras conclusiones, nuestra interpretación, que estaríamos encantados de que enriquecieran desde su perspectiva, porque bueno, digamos que esto no es un estudio, un informe cerrado, sino es un informe, un estudio que por necesidad tiene que ser revisado continuamente porque la realidad es cambiante y más en una situación como la que nos encontramos. Bueno, empezaré presentando brevemente la metodología. El objetivo, bueno, parece claro del nombre de la ponencia, dar a conocer las actuales y futuras perspectivas sobre el mercado laboral canario y ofrecer la mayor información que pudiéramos aportar en ese sentido. En el informe, que no sé si se ha publicado ya o estará en breve publicado para los miembros del proyecto, aparte de lo que les voy a presentar, pues se ofrecen algunos datos sobre nuevas perspectivas de orientación y demás, que seguro que algunas las conocen sobradamente y otras pues seguramente podrán aportar cosas incluso ustedes. Bueno, la metodología que utilizamos fue, primero, lo típico, revisión bibliográfica, para ver cómo estaba el estado de la cuestión, y bueno, lo que hicimos fue básicamente consultar las fuentes de datos de registros administrativos del Servicio Canario de Empleo. Contemos con que los datos administrativos del Servicio Canario de Empleo no son la única fuente importante a la hora de revisar la inserción laboral. Hay funcionarios, hay autónomos de los cuales no disponemos de la suficiente información. Entonces, bueno, necesariamente es una perspectiva parcial. El rango de fechas que hemos comprendido es de 2009 hasta 2012, porque está claro que 2008 fue una ruptura debido a la caída del banco Lehman Brothers y todo lo que se originó después. Entonces, bueno, decidimos hacer el corte de inicio en 2009 y 2012 al ser los datos con los que contábamos un año entero. ¿Qué pasa? Que este estudio, al realizarse durante 2013, no tuvimos los datos disponibles de todo el año. Y en muchos sectores la temporalidad, la estacionalidad del empleo es un elemento fundamental. Entonces pretendíamos que los datos fueran comparables entre los distintos años, porque si no, la interpretación de los datos podría llevar a errores. Y bueno, las actividades económicas que hemos recogido suponen más del 95% del total de contratación que hubo durante el año 2012 en Canarias, con lo cual está bastante representado el mercado laboral en ese sentido. Bueno, unas conclusiones generales que afectan no a un sector específico, sino en general al mercado laboral, no solo canario, sino también nacional e incluso internacional. Muchas veces en el pasado hablábamos de buscar
nuestro puesto de trabajo. La perspectiva parece cada vez más clara que en una sociedad del conocimiento como las que nos movemos, es más importante todavía crear nuestro puesto de trabajo, porque al fin y al cabo las necesidades laborales de la sociedad cambian a un ritmo vertiginoso. Estamos en un cambio social que acelerado, que creo que, bueno, creo no, estoy convencido de ello, de que no se registraba un cambio tan vertiginoso en ningún momento en la historia de la humanidad. En ese sentido, estamos viviendo un cambio histórico, un periodo histórico. Una de las principales conclusiones en cuanto al valor, en cuanto al papel de los productos en el mercado laboral canario, es que tenemos que empezar a pensar en exportar, pero no exportar cualquier cosa de cualquier manera, y desde luego no desde el plano extensivo de exportar mucha cantidad, porque un territorio archipelágico como el nuestro tiene unas consideradas limitaciones a la hora de hacer explotación extensiva de lo que sea. Con lo cual tenemos que empezar en hacer exportación de productos de alto valor añadido que se demanden mucho fuera de nuestras fronteras y que nos supongan una competencia con otros territorios más favorecidos por sus características sociales y geográficas a la hora de hacer grandes cultivos o grandes campos industriales. Los servicios personales es una de las áreas de crecimiento. Lógicamente, hemos pasado de una sociedad en la que se premiaba o se potenciaba, estaba potenciado el intercambio de bienes. Los servicios a personas siguen siendo un valor en nuestra sociedad, porque ya hemos visto que la competencia de la elaboración de productos en los mercados asiáticos es imposible que Canarias pueda competir con China. O sea, no podemos competir en su mismo terreno, es imposible. Con lo cual tenemos que valorar lo que realmente podemos ofertar. Está claro que el turismo está siendo, es y va a ser a corto plazo el principal, a corto y medio plazo, el principal motor económico de Canarias. No creo que debamos mirar para otro lado o simplemente quejarnos porque lo es, sino bueno, aprovechar esa dinámica turística para empezar a ofertar distintos servicios y no hacer un monocultivo del turismo, que es lo que ha pasado muchas veces hasta ahora, sino bueno, aprovechar esa energía, ese dinamismo que tiene el sector turístico, que es ahora mismo el que nos ha permitido no sufrir una crisis peor de la que estamos sufriendo, sino bueno, potenciarlo como eje generador de actividad económica para otros sectores. Y bueno, un último apunte general, es importante, y lo será de cara al futuro, normativas europeas y bueno, también, ¿por qué no?, conciencia social que nos invita a preocuparnos más del medio ambiente y la sostenibilidad, lo cual personalmente me alegro bastante. Empezando por la agricultura, el primer sector que recogemos, la comercialización de productos derivados de la industria agroalimentaria canaria, vinos, quesos, miel, etcétera, supone un gran valor añadido, sobre todo porque hemos tenido una gran aceptación en las ferias y exposiciones internacionales. Han sido galardonados distintos productos canarios y eso es un valor que a lo mejor no estamos explotando suficientemente. En los últimos meses del año pasado, me he encontrado con la grata sorpresa, por ejemplo, de que 28 bodegas de las islas se han unido para fomentar una denominación de origen única, lo cual me parece una gran noticia para el sector. Desde una denominación de origen única para las distintas bodegas, podemos llegar afuera, podemos vender vino fuera y puede ser conocido. Porque al fin y al cabo, si La Rioja puede, nosotros también podemos. ¡Ole! Esto supone, lógicamente, una profesionalización del sector, porque muchas veces las bodegas o los elaboradores de estos productos han sido comercios familiares con bueno, una serie de competencias transmitidas de generación en generación, pero a la hora de profesionalizarlo y de sacar fuera el producto, necesitamos personal especializado no solo para la producción, sino para la comercialización, la distribución, y eso a nivel formativo es fundamental. Lo que no solo los productos elaborados
son de importancia, sino también productos, materia prima, producto agrícola tradicional, pero de alto valor añadido. Me sorprendía recientemente comprobar que en Igueste de San Andrés los agricultores, en vez de cultivar las tradicionales papas, están cultivando lichis. ¿Por qué? Porque el lichi se cotiza a 10 euros el kilo. Y además parece que Igueste de San Andrés tiene un gran clima para la comercialización de lichis. Pues es estupendo que podamos diversificar el producto y producir algo que tiene un gran valor en el mercado. Luego, en cuanto a la pesca, bueno, todos sabemos cómo está el sector piscícola. Una de las posibles vías de desarrollo puede ser lo que es la acuicultura en mar en este caso. Estamos viendo una proliferación de explotaciones de ese nivel y lógicamente habrá que dar una respuesta formativa a esa creciente actividad económica. Y bueno, a pesar de que las actividades de explotación de silvicultura no son mayoritarias dentro de nuestro mercado y aparte de las características específicas de la masa forestal canaria, sí es cierto que en estas actividades existe un déficit de profesionales formados y eso lo podemos ver en el listado trimestral de ocupaciones de difícil cobertura del Servicio de Empleo Público Estatal. Continuamente aparecen una serie de profesiones y yo creo que eso necesitamos una respuesta a esas demandas. Los monitores deportivos especializados son una de las ocupaciones que normalmente aparecen en ese listado. Todo lo relacionado con determinadas ocupaciones específicas de la Marina, de la reparación de buques y demás, suelen aparecer también, y la silvicultura y la explotación forestal también es otra de las actividades que suele aparecer reflejada en ese listado. Lo cual, a pesar de que no sean grandes actividades económicas en el sentido de un gran volumen, sí que es cierto que se está viendo dificultades a la hora de encontrar profesional formado y es una obligación dar respuesta a esas necesidades. Por otro lado, en cuanto a la industria manufacturera, obviamente hay determinados sectores como este que dependen mucho de voluntad política a distintos niveles y de la construcción de determinadas infraestructuras, cosa que en un contexto como el que nos encontramos pues es complicado. Pero sí es cierto que si esas infraestructuras logísticas de transporte se llevan a cabo, va a haber necesidad de servicios de mantenimiento, reparación y servicios auxiliares que respondan a ese crecimiento. Sin embargo, a pesar de que el volumen es pequeño en comparación con el mercado laboral canario, la industria manufacturera canaria ha experimentado un 5% de incremento, lo cual es bastante, a pesar de que el volumen es pequeño, que contrasta con una caída de un 2% a nivel nacional. Lógicamente esto tendrá su techo, pero digamos que puede ser una perspectiva de crecimiento también. Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, de 2009 a 2020, puede suponer también un campo abonado para el crecimiento en este sentido. En cuanto al sector de suministro de agua, saneamiento y demás, las ocupaciones más demandadas tienen relación con el transporte de materiales y de residuos y demás, con lo cual supone una necesidad de tener formación no solo en la conducción de vehículos, sino también en operarios de maquinaria, mantenimiento de esa maquinaria y demás, que bueno, puede ser anecdótico a nivel cuantitativo, pero a nivel cualitativo no deja de ser una necesidad. Bueno, cuanto al tema de la construcción, todos sabemos, por lo menos aquí en Canarias, bueno, y en el resto del territorio nacional, la caída ha sido un desplome. Y un posible factor de crecimiento después de la debacle del sector puede ser en cuanto a la restauración, la rehabilitación de la planta alojativa turística, con lo cual
todo lo que son esos trabajos de rehabilitación, esos perfiles profesionales, no basados en la construcción de obra a partir de un solar vacío, sino en la rehabilitación de inmuebles, puede ser un foco de crecimiento, de nuevo crecimiento del sector. Luego, otro de los elementos es la adaptación a los nuevos patrones en cuanto a sostenibilidad, eficiencia energética y demás. Esos, digamos, son los dos grandes focos que podríamos decir acerca del sector de la construcción. En cuanto al comercio al por mayor, ¿se acuerdan que al inicio decía que, bueno, cuando hablé de la hostelería y el turismo, uno de los principales factores del crecimiento en cuanto al turismo puede ser los efectos que tenga en otros sectores? El comercio al por mayor crecerá en virtud de que si mantenemos el mismo nivel turístico, poder ofertarles productos al turista que permitan generar mayores ingresos y que el gasto medio del turista crezca, porque digamos que ahora mismo el consumo interno, el nivel de consumo interno no está en sus mejores momentos. Entonces puede ser un patrón de crecimiento el ofertar a esos turistas productos de alto valor y que sean bien acogidos por ellos. Y bueno, otra cosa es que hay que pormenorizar el tipo de productos a los que nos referimos. Lógicamente, a nivel general, es muy complicado hablar de un patrón claro de crecimiento, pero si hablamos de algunos productos específicos, sí que puede ser interesante. A este nivel, el tema de los idiomas, el poder comercializar directamente estos productos a clientes extranjeros, sobre todo de determinados nuevos perfiles, como puede ser el turismo ruso en el sur de Tenerife, que está experimentando un gran boom, puede ser una necesidad formativa a considerar. En cuanto a transporte y almacenamiento, nos encontramos nuevamente con el interés en que se desarrollen determinadas infraestructuras o determinadas políticas que promuevan la creación de infraestructuras. Es uno de los sectores que está muy sujeto a una serie de decisiones que no son solo del mercado, sino también de las administraciones públicas. En función de eso, lo que sí parece claro a nivel de logística, a nivel de transporte, es lo que es común para todo el mundo, y es que estamos en un mercado global y Canarias no puede quedar fuera de las redes comerciales globales. Cuanto más fuertes seamos como núcleo estratégico la Macaronesia con respecto al transporte de mercancías, al transporte de pasajeros, a todo ese entramado de comunicaciones, más posibilidades tendremos de salir adelante y de crecer. Y un crecimiento de ese tipo, desde luego, uno de los principales requisitos es que descanse en profesional cualificado que soporte dicha actividad. Bueno, en cuanto a la hostelería, normalmente Canarias se ha caracterizado por un turismo de sol y playa. Me hace gracia porque hace 10 años o 12 todavía se hablaba de esto mismo. Oye, es que no podemos depender solo del modelo turístico de sol y playa. Bueno, 10 años después seguimos hablando de lo mismo. Y estoy convencido de que es así. No podemos depender de un modelo turístico de sol y playa, porque sol y playa hay en muchos sitios. Creo que la explotación patrimonial, explotación en el sentido positivo, por supuesto, la explotación de nuestro patrimonio natural, cultural, gastronómico, es un valor añadido. En ese sentido, el enogastroturismo, por ejemplo, está dando ciertas alegrías en determinados núcleos, y yo creo que es un factor potente sobre el cual fomentar una formación de personas, sobre todo de áreas rurales, que me parece darle vida, nueva vida a las áreas rurales. Las áreas rurales que han sido despobladas, o que muchas de ellas, municipios, pienso el caso de Fasnia, cuya población es muy mayor en general, pueden verse potenciadas mediante este tipo de iniciativas. La organización de eventos, los deportes acuáticos, los deportes al aire libre, se percibe una mayor oferta de actividades al aire libre, lo cual me parece muy positivo.
Es curioso como hasta ahora, no sé si sigue siendo así, la mejor guía de senderos de Tenerife no estaba escrita en castellano, sino en alemán. Entonces creo que es hora de cambiar eso y eso nos permitirá llegar a un mercado y a una serie de servicios que nuestros visitantes demandan y que a veces no son suficientemente ofertados. El destino Canarias, uno de los principales factores por los cuales se ha mantenido es por su seguridad, su relativa seguridad, sobre todo a raíz de las revueltas en los países árabes y demás. Algunos tradicionales visitantes de áreas como el sur del Mediterráneo han venido a Canarias y yo creo que es fundamental mantener la seguridad en nuestro destino turístico, por lo cual lo que es la formación de los profesionales del sector turístico debería incorporar formación específica en seguridad, emergencias, primeros auxilios y demás. No creo que debamos descuidar en absoluto ese elemento, ese factor, porque es uno de los que nos está dando un valor añadido de cara a otros posibles destinos competidores. Por otro lado, está claro que el incremento en el turismo ruso, en el polaco, de países como Bélgica, requiere un reciclaje y una actualización en la formación en idiomas, cosa que el mercado está demandando desde ya. Y yo creo que la administración pública como tal no debería ir a la cola de la formación en ese sentido, sino que debería tomar la iniciativa en la formación en esos idiomas. Y bueno, relacionado con ese turismo de alto poder adquisitivo, hay determinados productos gourmet o de alta gama que a lo mejor no estamos acostumbrados a comercializar y que podríamos aprovechar esa iniciativa para empezar a comercializar. Claro, esta comercialización de productos de alta gama requiere a unos comerciales, a unos promotores, con una formación suficiente en no solo el idioma y la cultura del cliente, sino también en las propias características del producto y en una serie de cuestiones relacionadas con ese sector del mercado. No es lo mismo un producto masivo que un producto de este tipo, con lo cual también las necesidades formativas quedan marcadas por ese cambio. Luego, la globalización de las comunicaciones, el fenómeno de Internet, de las redes móviles, el incremento de la utilización de las Islas Canarias como plató natural. Sabemos de muchas grandes producciones multinacionales que han sido grabadas, han sido rodadas parte o íntegramente en Canarias y que están siendo grabadas en La Gomera, en Fuerteventura, aquí en Tenerife. Pues supone una oportunidad siempre y cuando a efectos del empleo tengamos profesionales formados suficientemente de forma que muchas ocupaciones puedan ser ejecutadas por personal aquí, no tengan que ser necesariamente todo el personal importado o traído de los países de origen o de terceros países. Y luego tenemos otro elemento, que es nuestra situación estratégica geográfica, permite la conexión de redes telemáticas a todo lo que es el África Occidental, lo cual es una oportunidad para nosotros poder ofertar servicios telemáticos a toda esa parte del continente vecino, por no decir nuestro continente. Sí, desde luego geográficamente es una evidencia. En cuanto a las actividades financieras y de seguros, el aumento de los controles debido a determinados desmanes de determinadas entidades financieras, pues provocan que se incrementen, creo que todos nos sentiremos más seguros así, los mecanismos de control y supervisión públicas, lo cual requiere que las personas trabajadoras de esas entidades tengan un mayor conocimiento y un mayor control de auditoría, de gestión, y no solo un perfil meramente administrativo. Lógicamente, los servicios que ofertan las entidades bancarias han pasado de ser organismos administrativos a organismos comerciales, lo cual supone también un requisito adicional
para la formación de esos empleados y empleadas. Un elemento fundamental, por lo menos en el momento actual, para las entidades bancarias es los sistemas de cobro de impagos. No hay formación reglada relacionada con ello, tampoco creo que sea estrictamente necesario, pero sí, de forma específica, pero sí que debe ser contemplada de alguna manera, porque ahora mismo y posiblemente de cara a un futuro va a ser un elemento fundamental en la formación que necesitan los empleados de entidades bancarias. Y por último, en cuanto a las compañías de seguros, se está promocionando un perfil que es el perfil del mediador de seguros. Hasta ahora estábamos acostumbrados al agente, que simplemente hacía la póliza, y ahora el mediador de seguros entre la persona y la entidad, en caso de un siniestro, empieza a ser un perfil cada vez más demandado y que ahora mismo no encuentra respuesta en la oferta formativa habitual. Por otro lado, las actividades inmobiliarias obviamente han decaído, los precios han caído un 40%, pero sigue habiendo un cliente. Ese cliente de compra, actualmente el 40% de las viviendas que se venden en Canarias son a personas extranjeras, con lo cual supone una necesidad de formación de los agentes inmobiliarios en ese sentido. Y aparte de eso está la gestión de los alquileres, que es uno de los mantenedores del sector en la actualidad. Yo creo que nos vamos agotando el tiempo, entonces algunas actividades las voy a pasar para centrarme, por ejemplo, en las actividades profesionales y científico-técnicas, en las cuales, por supuesto, tienen cabida muchos perfiles de los ciclos formativos de grado superior. Está claro que ahora mismo una necesidad urgente en todas las empresas es fomentar el ahorro de costes. Cualquier perfil que pueda suponer un ahorro de costes a una empresa será bienvenido. Y esa es una de las perspectivas que tenemos que incluir en nuestras políticas de planes de estudios, en nuestras políticas formativas. Por otro lado, ahora mismo quien lidera la contratación en esta actividad empresarial son las agencias de publicidad y estudios de mercado, a pesar del varapalo de la publicidad tradicional. Ahora mismo la publicidad tradicional está siendo desplazada por la publicidad 2.0, el marketing 2.0, mediante las redes sociales, que también supone un nuevo reto formativo para los profesionales de este sector. Las actividades jurídicas y de contabilidad, obviamente, por muchas empresas que se hayan destruido, por muchas empresas que hayan visto caer su volumen de venta, siguen habiendo necesidad de abogados y de contables. Y es posible que quizás más. Lógicamente, lo que corresponde a investigación, desarrollo e innovación ahora mismo está siendo muy castigado por el recorte de apoyos públicos en ese sentido. Habría que pensar en que no hemos tenido tradicionalmente un modelo mixto de colaboración público-privado en el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, y creo que urge empezar a contemplar esos perfiles. El perfil de gestores de la innovación en las empresas creo que es muy necesario, pero que bueno, posiblemente llevará un tiempo porque supone no simplemente crear una formación, sino un cambio de cultura también, tanto por parte de la administración como por parte de las propias empresas, lo cual no siempre es fácil. Por otro lado, en cuanto ya específicamente a la administración, bueno, todos sabemos que los recortes que está sufriendo, que sufre la administración en sí, la que sufrimos todos los ciudadanos, porque al fin y al cabo los ciudadanos somos parte de la administración como administrados. Entonces, bueno, la posible perspectiva por ahí es la gestión y racionalización de procesos, la formación en gestión y racionalización de procesos administrativos, bueno, el impulso de la administración electrónica o de administración, que bueno, supone
yo creo que un camino imparable, la posibilidad de estar interconectados las distintas administraciones, la posibilidad de que un ciudadano tenga disponible su información o sus certificados a través de redes telemáticas, lo cual también tiene mucha relación con el sector que abordábamos antes de informática y comunicaciones. Y bueno, también, como no, lo que veíamos hace un momento de la gestión de proyectos público-privados, creo que es una necesidad acuciante, al margen de bueno, la perspectiva ideológica que cada uno pueda tener de esas iniciativas. Y por último, en cuanto a la educación, el sector que nos ocupa y nos preocupa, lógicamente las nuevas necesidades de un contexto flexible requieren de personal que pueda prestar servicios flexivos, personalizados, oferta formativa a través de redes telemáticas, que soy muy consciente que la Consejería de Educación está fomentando. Sin embargo, es posible que esta demanda no solo se estanque, sino que no va a dejar de crecer, porque la tradicional línea de estudio, trabajo, creo mi empresa está totalmente rota. Esa línea no es una línea, son 3 momentos que pueden darse de forma cíclica perfectamente, y puedes trabajar al mismo tiempo que creas una empresa por otro lado a tiempo parcial, estudias, con lo cual la flexibilidad de horarios, la flexibilidad de acceso y demás va a ser importante. Además, puede permitir en un territorio fragmentado como el nuestro llegar a alumnos interesados y alumnos que podrían sacar mucho provecho de determinada oferta formativa y que no pueden por razones logísticas y económicas, al fin y al cabo. Y por otro lado, en cuanto a la educación no formal o informal, la formación de profesionales relacionados con el ocio, el tiempo libre y el deporte siguen siendo una necesidad acuciante, porque hasta ahora esos perfiles tradicionalmente han sido cubiertos por personas con competencias, pero sin titulación, y creo que cada vez se demanda más, sobre todo, específicamente en el caso de menores, sobre todo también a raíz de algunos escándalos habidos en el ámbito deportivo, van a requerir de una titulación, una formación, no solo en el área deportiva o en la actividad de ocio, sino también en habilidades pedagógicas, educación en valores, etcétera. Y bueno, abierto a cualquier pregunta que puedan hacer, no sé si hay tiempo para ello. Nada, darle muchas gracias por su atención. No sé si es correcto, pero, muy obrigado por su atención. Y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer.